La democracia hondureña vive cada vez más amenazada por el desprecio con que pisotean las leyes individuos que han llegado a ocupar altos cargos en el fundamental Congreso Nacional de nuestro país en condición de usurpadores. Lo que se pretende con el manoseo del trámite parlamentario para dilatar la aprobación del presupuesto del Consejo Nacional de Elecciones para la organización de las elecciones primarias es la demostración propia de una dictadura totalitaria, antidemocrática. El diputado Luis Redondo, que se mantiene como usurpador de la presidencia del Congreso, continúa usando el manual de arrinconar a la oposición desde una minoría mediante ardides e intenta introducir cambios que no están contemplados en la Constitución de la República. En otra de sus truanadas, el diputado Luis Redondo introdujo ayer en el decreto de presupuesto para el Consejo Nacional de Elecciones cambios para implementar el fraude en los próximos comicios internos y generales del 2025. Creyendo que los partidos de oposición están desesperados por el presupuesto, Redondo puso en el decreto varios artículos que modifican la ley electoral, que es de carácter permanente. Redondo cumple la consigna girada por la alta dirigencia del Partido Libre de aprobar a como dé lugar la llamada acta electoral electrónica, el mecanismo que propicia el fraude de varias maneras. El voto electrónico y el acta electoral electrónica son los mecanismos con los cuales el chavismo venezolano ha logrado mantenerse en el poder por 25 años. La semana pasada, Redondo se deshacía en una palabrería barata creyendo tener poderes hipnóticos para idiotizar a los diputados de oposición, buscando convencerlos de lo conveniente que es el acta electrónica, que en efecto lo es, pero para ganar una elección con fraude. Los diputados de oposición no mordieron el anzuelo. Lejos de eso, se mantuvieron atentos y cuando Redondo quiso meterles el gol, los diputados de oposición pusieron el grito en el cielo. Pararon, aprobaron hasta los artículos que se referían al presupuesto del CNE, pero se declararon en rebeldía cuando vieron que Redondo les quería tomar el pelo con los artículos restantes con los cuales se pretende reformar la ley electoral en un decreto. Sin duda que es una de las tácticas traviesas del expresidente Mel Zelaya, que ha de haber estado gozando a lo grande en su búnker al ver que la oposición no se chupó el dedo, sino que armó su revuelta como antes lo hacían los diputados del Partido Libertad y Refundación. Como la aprobación del decreto quedó inconclusa, entonces el presupuesto del CNE también quedó en el limbo, sin aprobación. No es como lo hizo creer el diputado Hugo Noé Pino, que el presupuesto estaba ya aprobado. No, no es cierto eso, porque mientras no se discuta y apruebe todo el decreto, el CNE sigue sin presupuesto para las elecciones primarias. Estamos ante la política malvada de la truanería que trabaja con el simplismo característico del fascismo populista, que tiene como norma ir en contra de la realidad, ir en contra del sentido común y ir en contra de la ley. El populista dinamita y torpedea las instituciones, rompe relaciones, impone reglas arbitrarias y se guía por mecanismos que desconocen el cumplimiento de la ley y el Estado de Derecho. Tampoco escucha a los demás actores. Siempre quiere buscar salidas a hurtadillas, imponiendo al estilo de los truanes. Por eso cuando los diputados de oposición le exigen al diputado Redondo que proceda con la aprobación del presupuesto para que el CNE pueda organizar las elecciones primarias el próximo año, Redondo, que no actúa por sí solo, sino recibiendo órdenes de Mel Zelaya, acude a su mente ratonil para buscar embobar a los diputados de oposición, donde hay políticos con mayor recorrido que no se dejan embobar. Estamos ante un problema serio. Mel Zelaya de nuevo quiere que le acepten lo que le conviene, lo que él quiere, lo que le interesa al PLR, que es introducir reformas a la ley electoral por medio del decreto del presupuesto. Un procedimiento chantajista en que si la oposición quiere la aprobación del presupuesto, debe acceder a que se reforme la ley electoral para contemplar los mecanismos electrónicos del fraude electoral. Vean ustedes qué dilema. De nuevo Mel Zelaya pone en jaque a la democracia, pero la oposición no se deja, se ha plantado en no aceptar el chantaje del Partido Libertad y Refundación, aunque sí a costa de poner en riesgo el proceso electoral interno, que es fundamental para que los hondureños podamos escoger a los candidatos para las próximas elecciones generales.
Pero así es esto. De nuevo, Mel Zelaya amenaza a la democracia, lo decimos, usando a su socio truán Luis Redondo. Está en juego la capacidad de la oposición en el Congreso para impedir el objetivo del Partido Libertad y Refundación de imponer las reglas electrónicas que le permitan manipular las próximas elecciones. Mientras, el resto de los hondureños no se percata de la práctica del PLR y el diputado Truán, dirigidas a imponer los mecanismos del fraude, so pena de no aprobar el presupuesto. En pocas palabras, la condición de libre es esta: o nos permiten imponer nuestros mecanismos fraudulentos, o no hay presupuesto y de repente, por lo tanto, no habrá elecciones. Así es esta cosa, por eso decimos que de nuevo el PLR amenaza a la democracia. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy viernes 23 de agosto de 2024. Muy buenas noches. Desde Torre Libertad y por Telecadena 7 y 4 ha transmitido Abriendo Brecha.